Los alquileres en España siguen disparados, siguen subiendo. Esto lo hemos visto ahora además con un reciente estudio publicado por Fotocasa, que bueno, es una inmobiliaria privada, los datos hay que cogerlos con pinzas, y de hecho, precisamente estos últimos datos publicados, habría que haberlos cogido tanto con pinzas porque hubo un error muy grave y muy grande que se comió con patata, es normal, El Mundo, ¿no? La sección económica, la expansión, y lo acabó difundiendo, y en esos datos erróneos se aparecía como Cataluña, en esa zona los alquileres habían subido muy poquito, prácticamente nada, en comparación con los del resto de España, que habían aumentado muchísimo. Y eso ha generado pues un revuelo en las redes sociales, mucha gente diciendo, oye, que en Cataluña ha subido muy poquito los precios, y esto seguramente tiene que ver con que los precios de los alquileres sean limitados por ley, ¿no? Y claro, esto es como era solo un error. Cuando Fotocasa sacó al final el informe final, se vio que en realidad Cataluña estaba por debajo de la media y por debajo de un montón de regiones que sí han aumentado mucho los precios de los alquileres, como en Madrid, por ejemplo, pero no era ese 0,8% que aparecía en un primer momento, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar sobre este revuelo que se ha generado, ¿no? Mucha gente apuntándose al carro. Fijaos que yo cuando vi esa noticia dije, ¿esto cómo es posible que en Cataluña haya aumentado solo un 0,8%? O sea, no es porque yo sea el más listo aquí de la pradera, es simplemente porque la limitación de los precios al alquiler en Cataluña se ha empezado a adoptar, si es que se ha adoptado, que tampoco le he seguido mucho la pista, desde hace 3 meses. ¿Vale? Solo 3 meses. Hace 3 meses se publicó el indicador que permitía a las autoridades poder fijar el límite de los precios, ¿no? Entonces, y luego cada comunidad autónoma, cada municipio podía decir sí, yo sí o yo no. Pero claro, en 3 meses no daba tiempo a que en un año solo aumentaran un 0,8%. Entonces, eso no podía ser, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo pues los datos que nos ha ofrecido este informe, y además voy a aprovechar también para comentar que, oye, la evidencia empírica va en ese sentido, en el que todo el mundo decía, oye, los límites de los precios de alquiler funcionan. Claro que funcionan, lo que pasa que en este caso no ha podido ser porque no ha dado tiempo, básicamente. No, lo que suena no es el ventilador que estáis preguntando por ahí, es otra cosa, es una obra o algo de fuera. Fijaos aquí, este es el gráfico que publicó Expansión, esta sección económica del Mundo, hablando, replicando simplemente los alquileres los precios de los alquileres que había publicado Fotocasa. Aquí lo tenéis, en variación anual, que quiere decir cuánto han subido los precios de los alquileres en un año. Entonces, Asturias, un 16,6%, barbaridad, ¿eh? Madrid, 14,2%, todo esto en un año, que es una barbaridad. Castilla-La Mancha, 13%, Baleares, 13%, Galicia, 11,2%, ¿no? La media de España, 4%, que es también muy raro porque están subiendo en todos los sitios tantísimo. Y luego solo hay dos en teoría, ¿no? Por debajo, que son La Rioja, 3,3%, y fijaos, Cataluña, 0,8%. Y esto es lo que, claro, pues mucha gente vio y dijo, ostras, pues entonces los límites de los alquileres están funcionando en Cataluña. Pues cuidado con las interpretaciones rápidas, porque no es solo que solo hace 3 meses se publicó el indicador, es que tampoco lo he dicho, pero ese indicador sirve para limitarte los precios en determinadas zonas, en las zonas tensionadas, no en todas las zonas, y solo te reducen los precios para los grandes tenedores, ¿eh? Entonces, cuidado, porque es una medida muy limitada, que ya hemos hablado aquí muchas veces en este programa. La ley de vivienda es muy limitada por culpa del PSOE, sin ningún tipo de duda, y no, aún así, aunque hubiese sido muy buena, no daba tiempo. No daba tiempo a que Cataluña solo hubiese un crecimiento de los alquileres del 0,8%. Quien viva en Cataluña sabe que estos datos son muy raros, que no tienen buena pinta, ¿no? Así que después de todo ese revuelo, pues lo que ocurrió es que Fotocasa dijo, ¡ostras, que me he equivocado! Y en realidad, Cataluña, los precios de los alquileres han aumentado, como ahí podéis ver. Si lo encuentro, sí, ahí está, un 8%, ¿vale? De tasa de variación interanual. Un poquito por encima de la media de España, he dicho antes que estaba un poco por debajo, pero no, un poquito por encima, pero es verdad que muy lejos de esa grandes cifra que habíamos visto antes de el 16,6% de Asturias, que está, fijaos, un 16,6%, que es una locura. Como tenéis ahí de Madrid, 14,2%, locura, y deja un porcentaje del 54,2% por encima de la media nacional. Entonces, bueno, pues ahora tenemos a Cataluña, que ha subido, no tanto como en Madrid, pero sí ha subido bastante, como era de esperar, ¿no?
Y aquí lo tenéis, pues, los crecimientos en términos mensuales, que no fijéis mucho, por ejemplo, en abril, hay algunos meses ahí que baja los precios, pero esto es básicamente por cuestiones de calendario. Por ejemplo, en marzo lo que ocurrió es que hubo Semana Santa, ¿vale? En marzo de 2024. Pero bueno, si miramos lo anual para no confundirnos, fijaos que está en torno al 7%, ¿eh? A veces ha llegado hasta el 7,6% lo que están creciendo los precios de los alquileres en comparación con el año anterior. Entonces es una barbaridad, esto es un drama en términos de acceso a la vivienda, es uno de los principales problemas de la ciudadanía española, y aquí tenemos al gobierno que no hace prácticamente nada, una ley que aprobaron hace un año que no se puede poner en vigor porque las comunidades gobernadas por la derecha no quieren, pero aunque quisieran, como en Cataluña, pues llega tarde ese indicador que llegó hace 3 meses, tampoco te sirve para gran cosa, en fin, y lo único que hace es impedir que los precios sigan aumentando, lo que no van a hacer es bajarlos, ¿vale? Entonces, desastre absoluto con este tipo de cuestión, ¿no? Fijaos, ahora el titular de algunos medios que titularon por ahí, oye, pues Cataluña es una de las regiones en las que menos han aumentado los alquileres, ha tenido que cambiar, ahora se ha reconfigurado, reorientado hacia la subida de alquileres en la Comunidad de Madrid, es el doble de la media nacional. Esto ya lo hemos visto en el gráfico y, por cierto, dice mucho, ¿no? Dice mucho. Perdón, que me he escapado aquí y le he dado a donde no debía. Dice mucho porque, fijaos, aquí está el cuadro y, claro, pues es que Madrid está muy por encima de la media nacional. ¿A qué se debe esto? A que Madrid, seguramente por turismo, por dinamismo económico, porque mucha gente va allí a vivir, pues está tensionando los precios al alza, ¿no? Y cuando digo mucha gente, hablo incluso de millonarios, también lo sabemos, que están viniendo mucha gente de fuera con mucho dinero y están empujando los precios al alza. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los gobernantes en Madrid, tanto de la presidenta de la comunidad como del alcalde de Madrid? No hacer nada, ¿no? O sea, se creen que se va a resolver de forma automática y no, en realidad el mercado lo único que va a hacer es que los ricos puedan vivir en el centro de las ciudades y los pobres pues se tengan que ir al extrarradio, incluso a otras provincias en los que el alquiler esté más barato. Básicamente gentrificación de libro, ¿no? Ellos lo llaman equilibrio, ¿no? Todo se va a resolver, pero la realidad es eso, que los pobres fuera de nuestro espacio, ¿no? Y aquí lo que os traigo son estudios para que recordemos que esa conclusión apresurada, sí, de mucha gente que dijo, ostras, esto quiere decir que en Cataluña han aumentado poco los precios de los alquileres porque se han aplicado esa limitación gracias a la ley de vivienda, que fue muy apresurada, insisto, pero estaba bien orientada, no era una locura, la culpa de Fotocasa por publicar unos datos que no son reales, los demás es lógico que piensen eso. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia empírica. Fijaos, en Cataluña ya limitaron los precios de alquileres, lo hicieron en el año 2020, 2021 y hay estudios empíricos que revelan que eso tuvo buenos resultados a la hora de reducir los precios. Fijaos este artículo académico para el caso de Cataluña, insisto, y os leo las conclusiones. Nuestro resultado indica que la regulación redujo los alquileres promedio pagados entre un 4% y un 6%. No encontramos evidencia de una reducción en la oferta de unidades de alquiler, que es lo que siempre critica a la derecha. Sí, tú puedes poner un límite a los precios de alquiler, pero luego el que quiera poner en alquiler su casa no lo va a hacer y va a cerrar su casa, la va a dedicar a otra cosa, pero no la va a poner en alquiler. Pues bueno, también se ve como eso no es así con estudios empíricos, ¿no? Y nada, dice que implementaron varias pruebas de solidez para abordar los problemas de identificación relacionados con COVID, por si acaso esta reducción en el precio de los alquileres tenía que ver con el hecho de la pandemia, pero bueno, ese efecto se puede aislar haciendo comparaciones con otras regiones. Nuestros resultados sugieren que las políticas de control de alquileres pueden reducir efectivamente los precios de alquiler sin necesariamente reducir el mercado del alquiler, la oferta de viviendas en alquiler, ¿no? Pero no es el único estudio empírico, hay un montón más y os traigo aquí el último que analizamos, que fue el de París, ¿vale? El de París, que es este de aquí, tenéis el vídeo por ahí si queréis verlo, las conclusiones son las siguientes. Evaluamos el impacto de la política de control de alquileres implementada en París desde julio de 2019 en el mercado de alquiler parisino y descubrimos que la política redujo los alquileres en París en un 3,2% en promedio, ¿vale? O sea que menos que ese 4 y 6% que hemos visto en Cataluña, pero oye, que es una evidencia empírica de que sí,
claro que sirve. O sea, que no era una locura decir, oye, en Cataluña los precios han aumentado menos por esto. Y ya, si queréis profundizar todavía mucho más en este tema, tenéis un vídeo extenso en el que yo lo que hago es coger todos los estudios empíricos al respecto. ¿Vale? De los límites de los precios de alquileres, ¿ha servido o no? ¿Ha reducido la oferta o no? Pues eso lo tenéis aquí en este vídeo, que me ocurre hace bastante tiempo, por si os interesa. Y voy a terminar con una cosa, con algo de actualidad económica relacionado con este tema de la vivienda. Y es que en Barcelona el alcalde ha anunciado que eliminará los 10.000 pisos turísticos de la ciudad en 4 años. Y lo va a hacer simplemente, según han anunciado, dejando que las licencias venzan, ¿no? Porque van a ir venciendo hasta 10.000 licencias en 4 años y no las va a renovar. Entonces, joder, es una medida bastante chula, que sí que va a tardar un montón porque son 4 años, pero va bien orientada, porque no solo hace falta poner un límite en el incremento de los precios de alquiler, porque siguen disparando, sí, oye, habrá que tratar de reducirlos, porque ya están muy altos. Entonces, una forma de hacerlo, aparte de construir vivienda pública, aparte de otro tipo de medidas de las que ya hemos hablado, como encargarnos directamente de lo público para hacer alquiler social, como hace Viena, tenéis un vídeo al respecto hablando de ello, está en limitar los pisos turísticos, los de Airbnb y compañía, que es una locura, que al final es vender tu ciudad al turismo de fuera, ¿no? A los turistas que vienen de fuera y afectando tantísimo a tu sociedad, ¿no? Entonces eso se puede hacer, y también en Santiago lo iban a hacer con 600 pisos turísticos, que para Santiago son bastantes. Y desgraciadamente el PSOE ha tumbado la ordenanza de Santiago de Compostela, ¿vale? Para ilegalizar estos 600 pisos turísticos. Así que os traigo aquí dos noticias contradictorias. Una es que el PSC en Barcelona pues dice que sí va a dejar vencer las licencias de 10.000 pisos turísticos. Luego nos encontramos ese mismo partido político en otro sitio, al otro lado de la península ibérica, que es Santiago de Compostela, en la que no va a ilegalizar los 600 pisos turísticos porque lo ha tumbado en el pleno del ayuntamiento, ¿no? ¿Y por qué esto también es importante? Pues tenemos estudios al respecto. Aquí simplemente os traigo uno que es para Barcelona, para que veáis cuánto eleva el precio de los alquileres que haya Airbnb. El precio de los alquileres residencial, los de toda la vida. Pues el hecho de que haya alquileres turísticos eleva al alza el precio, que es lógico, ¿no? Porque lo que está haciendo es reducir el número de viviendas en alquiler para temporadas de todo el año y grandes temporadas, ¿no? Entonces aquí lo tenéis en el artículo, si queréis ojearlo, os leo el principal resultado. Nuestros principales resultados implican que para el vecindario promedio, la actividad de Airbnb ha aumentado los alquileres en un 1,9%, los precios de transacción en un 4,6% y los precios de publicado en un 3,7%. El impacto estimado en los barrios con alta actividad de Airbnb es sustancial. Para los vecindarios en el decil superior de distribución de la actividad de Airbnb, se estima que los alquileres aumentaron un 7%, mientras que los aumentos en los precios de transacción publicados se estiman en un 17%. Fijaos de lo que estamos hablando. Que el hecho de que haya más Airbnb lo que provoca es que los precios aumenten, y además que en los sitios, en los barrios en los que hay más Airbnb, más suben los precios, blanco y en botella. Está clarísimo. Así que aquí tenemos más evidencia científica para que los gobernantes se pongan manos a la obra y empiecen a limitar los precios de los alquileres de verdad, en serio, y también a limitar este tipo de viviendas turísticas, porque lo único que hace es empeorar el problema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.